Bienvenidos a un momento de los especiales de ProNoticias. Esta semana vamos a tocar un tema relacionado con un producto básico de la canasta familiar. Hablamos de la carne. Vamos a estar conociendo detalles de faena de ganado vacuno, consumo, precios, cómo está actualmente el mercado interno de la carne. Vamos a estar escuchando también a distintos carniceros, a representantes de los gremios que trabajan con este producto. Comenzamos de esta manera. La exportación de carne no se vio afectada por la pandemia. Al contrario, se alcanzaron ventas récords según los últimos datos que dio a conocer Cenaxa. Pero, ¿qué pasó con el consumo interno de la proteína roja? ¿Hubo modificación en el precio de los cortes en el mercado local? ¿Bajó el consumo? Analizaremos este tema en la siguiente edición de Especiales de ProNoticias. Empezamos hablando con Daniel Burt, él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, con el que ya contactamos ahora. Daniel, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de saludarles. Bueno, Daniel, estamos tocando este tema dentro de los especiales de ProNoticia esta semana, que tiene que ver con, primero, la producción de carne para el mercado interno, para consumo local, y después los niveles de faena, datos que ustedes manejan al dedillo y que tienen detalles importantes de conocer. ¿Cómo fue primeramente el comportamiento de la faena en este tiempo de pandemia? ¿Podríamos hacer un resumen del 2020 y después ya entrar en el 2021, Daniel? Sí, bueno, el 2020 arrancó como un año bueno, hasta marzo, cuando empezaron a notarse los efectos de la pandemia, y después en lo que fue abril y mayo hubo una caída estrepitosa de casi 30% de todo lo que fueron las exportaciones, que se traduce directamente en lo que fue la faena. Pero al final del año los mercados se fueron recuperando, la gente aprendió a vivir con el virus y bueno, terminó siendo un año relativamente positivo, considerando todo lo que fue el COVID. Uh-huh. El año pasado llegamos a 1.900.000 cabezas faenadas. Sí. De eso hay que comprender que el 70%, un poquito más, se exporta, ¿verdad? Del volumen de carne producida, y queda acá en el mercado local un 30%. Uh-huh. De lo que va de este año 2021, tuvimos una faena muy alta en el mes de marzo y probablemente tiene que ver mucho con lo que es la demanda internacional y también con los efectos de lo que fueron la sequía del año pasado, pero estamos calculando que eso se va a regularizar en los próximos meses, ¿verdad? Uh-huh. ¿El promedio de exportación y para consumo local se mantiene año a año, Daniel, o esto también es variable y va fluctuando? ¿Ese 70-30 se mantiene ahí entre 75-25? Se mantiene, de hecho son los mercados internacionales luego lo que fijan lo que se va a faenar, no al revés. Uh-huh. Considerando de que la gran mayoría de la carne paraguaya se exporta, entonces son estos mercados internacionales, de los cuales Paraguay tiene más de 70 habilitados, los que van un poco guiando lo que va a ser la conducta de la faena de los frigoríficos de exportación que están aquí en Paraguay, ¿verdad? Sí. Y por motivos sanitarios no se puede exportar costilla con hueso, uh-huh. Entonces todo lo que representa la costilla, el puchero, se queda acá en el mercado local. Y bueno, entonces eso es casi la mitad de lo que se queda en el mercado local, representan la costilla y el puchero. Y entonces ocurre algo que aparece casi contraintuitivo, que es mientras más se faena para exportación, más disponibilidad hay de esos cortes en el mercado local y eso hace bajar los precios. Uh-huh. Y la producción que queda para el mercado local, ¿qué nivel de comercialización tuvo en este tiempo de pandemia? ¿No bajó el consumo de carne vacuna, Daniel? Se mantuvo más o menos igual. Los números están más o menos igual con esa caída del mes de abril y mayo del 2020, fue donde se nota, pero después fueron regularizándose ya en el segundo semestre del año. Y toda la cadena, ¿verdad? Todo lo que fue el consumo, también eso hizo que el precio del ganado, que estuvo
en un momento muy bajo por el tema de la pandemia, pudo recuperarse y hasta llegar a niveles interesantes, ¿verdad? Para el productor. Y bueno, lo que va de este año estamos bastante bien, arrancamos igual que el año pasado, muy positivo. El año pasado fue un año regular, considerando la gran caída que tuvimos en abril y en mayo. A finales de año se fue recuperando y este año empezamos también muy bien, pero por la época del año y por muchas cuestiones también que tienen que ver con mercados internacionales, seguramente esto se va a regularizar en los próximos meses. Y en materia de precios, estaba mencionando que bueno, al tener mucha oferta, esto hace que los precios bajen. ¿Cómo estuvieron comportándose los precios en el mercado interno de la carne vacuna? Es decir, los cortes que nosotros adquirimos desde distintos lugares o distintas bocas de comercialización. Bueno, cada corte tiene su mercado y tiene su público. Lo que te estaba mencionando de los cortes con hueso, como la costilla, que son de mucho consumo aquí en Paraguay, mientras más se faena para la exportación, más disponibilidad hay de esos cortes aquí. Sí. Lo que estamos viendo este año es de que la exportación está muy bien, que significa que van a haber muchas costillas en el mercado. Normalmente en esta época del año sube mucho el precio de la costilla por el Día del Trabajador, donde se consume mucho. Este año por las regulaciones del gobierno con el COVID, seguramente van a haber mucho menos actividades, mucho menos asados del Día del Trabajador, mucho más actividades sociales, entonces probablemente no tenga esa suba que tiene normalmente todos los años en esta época la costilla. Entonces se juntan esos dos factores para lo que va a ser este año. Los cortes premium que se exportan, que son los que están envasados al vacío, en los puntos de venta representan nada más que el 3% de lo que es la producción de carne, y el resto tiene que ver más con cortes como vacío, rabadilla y carnaza negra y un montón de otros cortes también que se quedan en el mercado local, que también compite con los clientes internacionales. La perspectiva entonces, Daniel, para lo que resta del año, se podría decir que para la comercialización de la carne, mencionaba que depende mucho la faena del nivel de exportación. ¿La perspectiva va a ser positiva o sigue siendo positiva? Sí, estamos con un cauto optimismo. No sabemos el efecto que puede seguir teniendo la pandemia y otros factores económicos que afectan a nuestros competidores y a nuestros clientes, que todos entran a jugar. También el tema del clima es importante. Entonces, estamos optimistas, están trabajando bien las industrias, el mercado de los animales se ha regularizado y bueno, al menos que tengamos algún incidente que está fuera de nuestro control, esperamos tener un año positivo. Muchísimas gracias, Daniel. A las órdenes, cuando quieran. Daniel Burg con nosotros, gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes.